Hola Rina, la estoy viendo. Ella no puede hablar. Hola a todos, buenas tardes. Ahí te saludo. ¿Quién saludó? ¿Cómo andan? Ahí la veo a mi tía Tuti, que mi tío Miguel fue el que hizo el contacto con Manuel. Así que bueno, gracias Miguel por el contacto, te mando. Que hace muchísimo que no nos vemos. Mis tíos que están en Santa Fe. Mi sobrina Lucía Ibáñez Padilla de Rosario, ¿estás conectada? ¿Está conectada Lucía? Sí, ahí la veo. Es el cumpleaños de Nilda. No sé si está Nilda. Bueno, estamos esperando unos minutitos que terminen de ingresar a algunos que tenían problemas. No, la he perdido. Acá está. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. ¿Te parece, Eduardo? Por supuesto, adelante. Bueno, como ya les habíamos anticipado y les mandaron por mail, esta tercera clase del Seminario de Libre Pensamiento del Instituto Arendt va a ser la masonería. Que, bueno, con Eduardo cuando pensamos este seminario, nada convencional, pensamos que este podía ser un tema que nos podía ayudar a discutir y a hablar y analizar distintos aspectos tanto de nuestra historia como de la historia de Occidente para entender mucho más, perdón que me están interrumpiendo, eh, voy a tener que poner un cartel o algo, de no molestar. Bueno, y como les decía, nos parece que es clave entender este tema porque nos permite analizar mucho. Les veo que se ríen y me hace gracia, voy a tener que sacarle la... Siempre me pasó que en clase me tiento y... Bueno, vamos a ponernos serios de vuelta. Como les decía, con Eduardo nos parecía que este tema era muy importante y bueno, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy se llama Manuel Ochandio, como les decía, llegamos a él a través de mi tío Miguel, y fue la persona recomendada por el gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados, masones, que es el señor Ángel Jorge Clavero. Manuel es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor, y también, para hacer una breve presentación, ha sido asesor del Instituto de Política y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fue asesor del Programa para la Política y el Gobierno de la Universidad Nacional de La Plata,
integró la Comisión de Investigación Científica del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, fue asesor del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires, integra la Comisión de Seguridad del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, es autor de Laicismo y Clericalismo, Inclusión o Dogmatismo en la Cultura y la Política, de la editorial de la Fundación del Instituto Moisés Levenson, y por otro lado actualmente es presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Así que bueno, esa es la presentación de Manuel. Nos vamos a ordenar de la siguiente forma. Eduardo va a comenzar la exposición, vamos a hacer al revés de lo que hicimos la última clase con Laura, porque bueno, Laura se tenía que ir antes, así que va a arrancar Eduardo, y después va a seguir Manuel, y después vamos a abrir al debate entre todos para leer sus preguntas y comentarios. Así que bueno, te saludo, Manuel, si querés saludar a los alumnos. Sí, primero agradecer a la Fundación por darnos este ámbito de participación, a Eduardo, a vos, Gregorio, a tu tío también por hacer el contacto en Santa Fe. Esperemos que sea un buen encuentro de intercambio para llevarnos todos un poquito más, ¿verdad? Que es lo fundamental de lo que están haciendo ustedes, y espero poder participar como alumno en los próximos cursos que sigan realizando. Buenísimo, Manuel. Bueno, te saludo, Eduardo. Bien, Manuel, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar presente. Bienvenido. También le doy la bienvenida al doctor Willy Wistowski, que lo veo acá, su nombre en pantalla. ¿Comenzamos, Gregorio? Sí, por supuesto. Bueno, yo comienzo con la exposición diciendo de que yo no integro la masonería y no soy un experto en masonería, pero hemos elegido este tema con Gregorio porque creemos que la influencia de la masonería en el liberalismo y viceversa ha sido muy importante, como vamos a tratar de explicar a ustedes. En la segunda parte de la exposición, ya Manuel, que es una persona que tiene todos los conocimientos, va a poder corregir, mejorar, aclarar lo que digo yo al principio como iniciación. Y en la tercera parte van a venir las preguntas. Empezamos entonces. Logias secretas han existido siempre en la humanidad, porque hay autores que dicen que la masonería viene desde muy antiguo. En realidad, el término masón es un término que surge en la Edad Media en Francia, significa albañil. Pero logias secretas han existido siempre en la historia de la humanidad, creo yo, desde que un grupo de personas han querido preservar ideas, actuaciones, patrimonios respecto de otro grupo que podía ser antagónico. En Egipto y en Babilonia, en los imperios antiguos, ya hay antecedentes de estos grupos, vinculados fundamentalmente con la albañilería, que era una de las profesiones más importantes en la antigüedad, porque la construcción de edificios y de monumentos era muy importante. En Egipto, sobre todo con piedra, y en la Mesopotamia con el ladrillo cerámico, ¿cierto? Estos grupos se formaban probablemente alrededor de un maestro albañil, que es el que adquiría conocimientos, que compartía con su equipo, sus oficiales, sus medios oficiales, sus ayudantes y sus aprendices, pero esos conocimientos no eran transmitidos al resto, porque esos conocimientos de alguna manera generaban poder. En la Edad Media esto se potenció con la construcción de las grandes catedrales góticas. En cada ciudad importante, el obispo o el príncipe quería la catedral más alta, de torres más altas. Y entonces la albañilería y el proyecto de estas catedrales góticas, que fue mucho más complejo, porque incorporó ya el arco gótico, incorporó la bóveda e incorporó el contrafuerte, le daba a estos grupos
mucho más poder y ya no solo era una agrupación profesional, sino que pasó a ser también gremial y también de alguna manera a tener protección social, porque había protección del grupo a aquellos que ya no podían trabajar o a la viuda del que moría, etc. Pero la masonería moderna empieza en 1700 y pico en Inglaterra y luego en Francia, y ya es una institución con las características que quiero señalar. Primero, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la masonería, en mi opinión? El objetivo de la masonería es muy claro y muy concreto. Fundamentalmente, la difusión de la verdad, la difusión de la libertad, la difusión del desarrollo humano y del perfeccionamiento humano. Y esta agrupación tiene distintas características. La primera es que es secreta. ¿Por qué secreta? Porque la filosofía de esta institución, de la cual ya vamos a hablar, estaba en contra del orden constituido, que era el absolutismo monárquico, de manera tal que los miembros de estas agrupaciones tenían que protegerse porque eran castigados con prisión, con tortura y con muerte. Piensen ustedes en la Inquisición y piensen ustedes en la Santa Alianza, que es una agrupación de todos los reyes después de Napoleón para defenderse de quienes atacaban al absolutismo monárquico. De manera tal que el carácter secreto que tenía la masonería era únicamente eso, a tal extremo que hoy en día, que ya no hay un antagonismo con el absolutismo monárquico porque no existen estas latitudes, y en las que existen no tienen injerencia, la masonería ya no es más secreta, sino que es discreta, como dicen los masones. La segunda característica es que es selectiva. ¿Qué significa eso? No es masón el que quiere, sino el que es invitado a hacerlo, pero además de ser invitado, es aceptado por los otros miembros que pueden ejercer la bolilla negra. ¿Por qué se hace esto? ¿Por una razón de elitismo? No. Para preservar la tercera característica. Las logias masónicas son fraternas. ¿Qué significa que sean fraternas? Que generan una fortísima sensación de pertenencia. Ustedes saben que el ser humano, el instinto más importante o más fuerte, no es el de supervivencia, no es el de saciar el hambre, no es el de abrigarse y no tener frío o calor extremo, no es el instinto sexual, de la apetencia sexual, sino que es el sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo. Y eso lo da la masonería. Por lo tanto, no puede haber en un grupo una persona que tenga una enemistad con alguien que ya estaba. Entonces se ejerce el derecho de veto a algún nuevo integrante que no vaya a congeniar con alguno que ya estuviere. La masonería, además, es fraterna, como hemos dicho, porque cada uno consideran a los otros como frates, como hermanos. Es iniciática. ¿Qué significa eso? Hay una ceremonia de iniciación a la cual se le da una importancia enorme, muy grande. Es simbólica. La masonería utiliza símbolos de diferentes tipologías, figuras, gestos con la mano, palabras, para poder los masones reconocerse entre ellos en grupos más grandes. Es juramentada, y esto es importantísimo. Hay un juramento del hermano masón que entra a la logia de subordinarse a todas las exigencias de esa logia. Y ese juramento, en algunos casos, en otras épocas, llegaba a ser un juramento hecho con sangre, es decir, iba la vida al que no cumplía eso. Ya vamos a hablar después de lo que le pasó a San Martín con la logia Lautaro.
Es filosófica. La masonería se basa en la filosofía liberal, que fundamentalmente dice cada uno puede pensar lo que quiera. Y como puede pensar lo que quiera, puede actuar de la manera que quiera. El único impedimento que tiene es el derecho del otro. Uno puede hacer lo que quiera sin invadir los derechos de los demás. Es deísta. La masonería no es atea como mucha gente cree. La masonería cree en un Dios al que llama el gran arquitecto, que es el creador de todo lo creado, pero la masonería no entra en el tema confesional de una religión o de otra religión. Es no política, y esto es fundamental. La masonería no interviene en temas políticos en lo que se refiere a política partidaria, no apoya al partido A o al partido B. Sí es política en lo que se refiere a las instituciones, apoya sistemas. Y el sistema que apoya a la masonería, que adhiere a la filosofía liberal, es un sistema que estaba en contra del absolutismo monárquico que regía en esa época. Les recuerdo, el absolutismo monárquico era la concentración de todo el poder político en una persona. La masonería es uno de los brazos del liberalismo para imponer la democracia republicana en el aspecto político y para imponer el libre comercio del capitalismo en el aspecto económico. Y por eso la masonería tuvo una injerencia tan grande en el cambio que hubo en la humanidad cuando se pasó del rey absolutista, que lo que tenía era súbditos, a un sistema político democrático republicano o monárquico constitucional, que más o menos es lo mismo, donde el súbdito se convierte en ciudadano y es el que verdaderamente rige los destinos del país. La masonería actúa entonces en estos temas. Vamos ahora al aspecto de las logias libertarias. En estas tierras, los próceres libertarios que vinieron formaron la logia Lautaro, que es de alguna manera la repetición de una idea que se había generado en Venezuela y que Miranda la había llevado a Europa y luego todas las distintas regiones de Sudamérica las había asimilado. La logia Lautaro ¿es masónica o no es masónica? Depende de su gusto. Usted puede decir, la logia Lautaro no es masónica porque era absolutamente política y entonces era una agrupación secreta que utilizaba la metodología masónica, pero no estaba en contacto con la masonería internacional. O usted puede decir, no, la logia masónica y la logia Lautaro sí era masónica. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Para mí no es importante, pero para muchos católicos sí, porque la Iglesia Católica en diferentes épocas condenó a la masonería. Todos los padres, bueno, todos no, pero el 95% de los padres fundadores de los Estados Unidos y el 95% de los próceres que trajeron la libertad a Hispanoamérica han sido masones. Es decir, yo no sé si es la masonería la que trajo estas ideas, porque la masonería actuaba secretamente, pero sí sabemos que los miembros de los distintos grupos y de las distintas actuaciones que generaron estas ideas, el 95% de ellos eran masones. De ahí la importancia de la masonería en el pensamiento liberal. La Iglesia Católica, en ciertas épocas, diferentes papas condenó a la masonería e incluso amenazaba con excomunión a aquella persona que ingresara a la masonería. Entonces, utilizar ese tema, porque soy católico, pero además soy liberal.
Para entender este tema hay que definir qué es la Iglesia Católica. En realidad hay dos iglesias católicas. Si ustedes ven los escudos papales, ustedes van a ver que en todos los escudos hay algunos símbolos que se repiten y otros que cambian. Uno de los que se repite son las dos llaves cruzadas, la llave dorada y la llave plateada. La llave dorada que abre las puertas del cielo se la dio Cristo, fundador de la iglesia cristiana, a Pedro, y le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La llave plateada, que es el manejo de los bienes terrenales, que la iglesia cristiana original no tenía hasta la tercera centuria, esa actuación del manejo de los bienes terrenales no es inherente a la esencia de la iglesia cristiana primero y católica después. Pero como la iglesia fue adquiriendo bienes terrenales por donaciones de reyes, se convirtió de alguna manera en el actual Papa, por ejemplo. Además es la cabeza política del Vaticano, que hoy en día es simbólico, pero en otras épocas era en los estados pontificios, la mitad, un tercio de Italia, dividiendo a Italia, la zona norte, el tercio pontificio central y la zona sur, de alguna manera demoró la unificación de Italia. Ese tercio de los estados pontificios manejados por el Papa como un absolutista, pero además de absolutista autocrático, porque el Papa no solo tenía los tres poderes, sino que tenía la relación con Dios. Esa situación es una situación que generó desde la óptica de la Iglesia Católica competencia con la masonería. Yo digo desde esa óptica porque desde la otra óptica no, y lo voy a fundamentar. No estoy criticando a la Iglesia Católica, quiero aclarar, esto ocurría en otras épocas. Hoy no ocurre, pero estoy haciendo un relato de lo que ocurrió. La masonería, que impone el liberalismo, una de las primeras imposiciones que trae o propuestas que trae es la separación de la Iglesia y el Estado. Y eso al poder político de la Iglesia no le gustó. Creyó que era un avasallamiento sobre sus derechos. La segunda propuesta del liberalismo, que de alguna manera está difundida por la masonería, es la educación laica. Hoy en día nadie discute que la educación pública tiene que ser laica porque está pagada con el erario público que se genera con los impuestos de todos. Pero en la época que se hizo, piensen en la época de Sarmiento y luego de Roca, a Roca lo excomulgaron, la iglesia, el poder político de la iglesia, porque vuelvo a repetir, hay otra iglesia, que es la iglesia que se encarga de difundir el evangelio, que es un mensaje de amor y no de culpa. Esa iglesia nunca lo cuestionó, pero el poder político de aquellas épocas lo cuestionó. Vayamos al tercer cuestionamiento de la Iglesia Católica a la masonería, porque defiende el liberalismo, ¿cierto? La Iglesia Católica dice: el liberalismo es una filosofía que se basa en el individualismo. El individuo compite y entonces el individuo, al competir y ser mejor él, se enriquece él en detrimento de los otros que pierden la competencia. Nuestro concepto cristiano y ahora católico, después del protestantismo, es antagónico. El cristianismo es una ideología que funciona comunitariamente. Lo que actúa no es el individuo, sino que es la comunidad. Yo quiero decirles que esta explicación, que durante años condenó al liberalismo y por tanto a la masonería, está mal analizada, porque hay una paradoja.
El liberalismo, que se basa en la actuación individual, en el individualismo, ese individualismo, si es realizado en libertad, igualdad de oportunidades, para generar beneficios para él, tiene que beneficiar primero a toda la sociedad. Eso lo hemos charlado en la clase anterior, así que no voy a abundar. Pero si yo, en un escenario de libertad y de igualdad de competencia, quiero tener una empresa exitosa, le tengo que vender al mercado el Forte, o le tengo que vender al mercado la lámpara eléctrica de Edison, porque si no, no me voy a enriquecer. De manera tal que el individualismo del liberalismo solo tiene resultados propios si beneficia primero a la sociedad. El caso del comunitarismo religioso, que sería lo ideal, en grupos grandes donde ya no hay contacto personal, ese comunitarismo se hace a través de dirigentes. Y cuando esos dirigentes son los que tienen que dirigir a la comunidad, la mayoría, estoy hablando de políticos y económicos, ¿cierto? La mayoría de las veces, una persona que se erige en tener la voluntad política o tener la voluntad económica sustituyendo a las apetencias de todos, entonces esa persona utiliza el grupo, la comunidad, para beneficio propio porque acrecienta su poder. Para poner un ejemplo de actualidad, hace 2 días el presidente de la República ha criticado la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia es elegir a las personas meritorias o más meritorias para que tengan la conducción política y económica de la comunidad. Y nuestro presidente lo ha criticado. Es decir, en aras de defender, creo yo que lo hacía honestamente, de defender la igualdad de oportunidades, lo que el presidente hacía es anular una de las intenciones más grandes que tiene el ser, que es progresar por mérito y esfuerzo propio. Si nosotros, la comunidad, no elegimos a nuestras autoridades a través de la gente que hizo más esfuerzo, que tuvo más mérito y que más se capacitó, vamos a tener dirigentes absolutamente mediocres, o lo que es mucho peor, vamos a tener dirigentes que están en sus puestos no por el mérito, sino por las conexiones políticas. Entonces, es muy importante entender que la oposición que le hizo la Iglesia a la masonería se debía exclusivamente a estas razones que yo he explicado, que estaban mal interpretadas, a tal extremo que hoy la masonería no está prohibida por la Iglesia. Los católicos y los cristianos pueden participar de ella y de hecho participan. Y yo he leído un libro de un sacerdote jesuita masón que explicaba la masonería. Este es un poco entonces la iniciación al tema que yo les quería dar a ustedes, haciendo la salvedad de que nuestro prócer San Martín, tan discutido si era masón o no, a tal extremo que si ustedes van a la Catedral de Buenos Aires y entran a donde está enterrado San Martín y se fijan, ese lugar está fuera del rectángulo de la catedral, porque San Martín no podía estar enterrado en terreno consagrado en aquella época. Fíjense ustedes que en aquella época ya Manuel Belgrano, uno de los próceres más católicos que ha tenido la historia argentina, nadie puede discutir que Manuel Belgrano era un hombre absolutamente católico, era masón. Entonces, de alguna manera, hemos traído el tema de la masonería para decir que la masonería ha sido uno de los instrumentos que han aplicado el liberalismo en la mitad de Occidente, que, como lo utilizó, trajo la democracia republicana y la revolución industrial que le cambió la vida a los habitantes de los países donde esas ideas se aplicaron.
Y los otros países absolutistas, los grandes imperios, el imperio de los Ares, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, España unos años antes, que no aplicaron esas ideas, se quedaron atrasados, no se engancharon en el vagón de la revolución industrial, y por eso vino la gran diferencia que hay entre los países desarrollados y los países no desarrollados. Terminamos acá, le damos ahora la palabra al enviado del gran maestre de la masonería, que nos va a hablar, y luego vamos a tener el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, creo que ha sido clarísima tu exposición. Y bueno, les pido que vayan, ahí veo algunas preguntas, que todas las preguntas nos las vayan haciendo o comentarios, así después podemos dialogar o intercambiar. Bueno, Manuel ya ha sido presentado, así que todo tuyo, Manuel, para que nos hables. Bueno, buenas tardes, muchas gracias otra vez, muchas gracias, Eduardo, por tu introducción. Atento la introducción de Eduardo y su exposición, yo fui tomando alguna nota y me parece que voy a separar un poquito en el tiempo que me han otorgado la exposición quizás en 3 cuestiones. Quiero explicar desde adentro qué implica la masonería en la actualidad, después y en ese marco aclarar como segunda etapa algunas cuestiones que planteó Eduardo acerca de lo que es iniciática, la cuestión de los juramentos, la cuestión de la no existencia de una subordinación de la propia voluntad a ningún grupo, todo lo contrario, para explicar qué es lo que se hace adentro de las logias masónicas y lo que se hizo siempre. Por otra parte, explicar, en el marco de lo que nos decía Eduardo recién, de lo que él planteó como logia Lautaro, explicar lo que fueron las logias lautarinas en el proceso de las luchas por el constitucionalismo, por la independencia en Sudamérica, como bien lo planteó de alguna manera Eduardo, y explicar entonces lo que son las logias operativas, que muchas veces llevaron estos debates, más allá que tenían un trasfondo político concreto en la época en que estos planteos se hacían, si eran o no masónicas esas logias que formaron los ejércitos de la independencia y que trajeron estas cuestiones. Hay que explicar también que esos grandes debates en América Latina y en Argentina en particular se dieron con más fuerza a partir de la década del 30 del siglo XX, porque hubo ahí un intento de instaurar en Argentina el corporativismo de Estado, que después se profundizó con el golpe del 43, y después seguiremos analizando. Y vamos a ver algunas otras cosas, ¿no? Bien, explicar que, bueno, la masonería, si bien relató bastante bien Eduardo algunas de las hipótesis de los orígenes, más que en la Edad Media, ya durante el Imperio Romano, podemos ver existían los gremios, las universitas, en latín, y dentro de las cuales estaban las de la construcción, que además trabajaban y se organizaban porque llevaban nada más y nada menos que el planeamiento urbano del imperio a cada lugar que se iba conquistando. Se iba llevando la lógica urbana romana, del imperio romano, a cada lugar que se iba anexando a este imperio, desde la ciudad romana al imperio, cada vez que se era anexado un territorio, se iban modificando ciudades, se iban planificando, se hacían rutas, etc. Y ahí estaban estos obreros que se empezaron a organizar, y se les fue reconocida también personalidad jurídica a través de estas corporaciones, universitas. Y en esa etapa de la civilización romana previa al cristianismo, existían universitas de docentes, existían corporaciones de personas que comenzaron siendo esclavas, después fueron libertos, y después ya eran directamente empresas que se dedicaban a la obra pública. Bien, en ese marco podemos encontrar donde de enseñar el arte, y se pasaba de ser obrero a ser arquitecto de alguna manera, para hacer una analogía actual, también se formaba
la educación común. Se enseñaba educación común a los miembros de ese gremio y también pasaban los ritos solsticiales del paganismo. Esto es muy importante. Por eso durante la Edad Media, también, en estas logias previas a la organización masónica actual, a partir, como bien lo decía, de 1757 en Inglaterra, que en realidad los ingleses lo que hicieron en ese momento, cuando vieron que a nivel universal se estaba organizando la institucionalización, pegaron primero, ¿no? Pegaron primero y sacaron patente de corso, como bien les gusta hacer eso, para quedarse, y obviamente en su lucha con los franceses hubo ahí una gran tensión que todavía existe y va a existir siempre. Por eso los grandes debates y las grandes cosas entre estos dos países europeos, que si uno tiene un amigo francés y un amigo inglés y habla de diferentes temas, va a haber la versión de uno y otro, que parecen militantes de un partido político, de otro partido político en la Argentina, que a cada hecho o proceso histórico le hace una interpretación en la cual Molino, y en el marco de la historia de la masonería sucede lo mismo. En ese marco, también explicar que en lo que respecta a las logias que trabajaron en la cuestión de la independencia en Sudamérica, y en definitiva del constitucionalismo, estaban más relacionadas con la masonería francesa que con la inglesa, y con la masonería hispana de alguna manera. Pero bien, vamos ahora a la cuestión esto de cómo se puede ingresar, qué es esto de la bolilla negra, por qué es iniciática, qué es esto de los juramentos, si es deísta o no, y qué pasa con la política y la masonería. Bien, esto de ser invitado, desde que yo ingresé, y hace bastante, no es así. Nosotros siempre hablamos de estas tres frases muy conocidas de busca y encontrarás, golpea y se te abrirá, y pide y se te dará, ¿no? Es al revés. Una persona no tiene que ser invitada, una persona por su propia búsqueda, por pensamiento histórico, filosófico, lo que sea, se encuentra con el fenómeno de la masonería y tiene que solicitar el ingreso. Nadie le va a dar, no correspondería que una persona que integra la masonería a una persona que no le ha demostrado interés previo le entregue una solicitud de ingreso. Eso primero que nada. Y por otra parte, entender que en la actualidad, en la era digital, uno puede googlear masonería argentina, ver cuáles son los correos electrónicos de contacto que existen y demás, y manifestar su voluntad de ingreso o no de ingreso a la orden, y ahí se empieza a trabajar directamente por la manifestación de la voluntad de la persona. Y otro dato que doy, de la persona, no de los hombres, otro dato para avanzar un poquito más, de las personas que quieran ingresar. Bien, ¿por qué es iniciática la orden? Es iniciática porque justamente el proceso de aprendizaje, que es el simbolismo, a los fines de crear esta identidad, esta pertenencia que bien nos explicaba Eduardo, tiene este rito de iniciación. Quienes además hemos participado de la vida de la Iglesia Católica Apostólica Romana y hemos hecho camino, por ejemplo, también en algún momento de algunos ritos católicos tienen esto de la iniciación. El propio bautismo es una ceremonia de iniciación que en parte de las palabras que algunos sacerdotes dicen, lo dicen hasta expresamente, ¿no? Que es una ceremonia de iniciación en el catolicismo. Bien, esto que queda es un test psicológico que nos da un sentido de pertenencia para comenzar a trabajar en este ámbito que hemos elegido. Otra de las cuestiones que me parece muy importante aclarar de lo que dijo Eduardo, que obviamente los candidatos son entrevistados. ¿Por qué? Porque el único requisito para ingresar a la masonería es ser una persona libre y no dogmática. En la masonería vamos a encontrar personas, y acá va a quedar aclarada otra cuestión, personas de las diferentes religiones, personas agnósticas, personas que en el momento de ingresar hasta manifiestan desconocer la existencia de una entidad suprahumana, y eso no va a ser óbice para el ingreso. Eso sí, si son dogmáticos, si uno nota en esta entrevista que esa persona no puede convivir con quien piensa diferente y no se puede enriquecer
y no puede dar el debate, eso sí va a ser un impedimento para el ingreso. Es decir, eso íbamos a encontrar también, y esto aclara otra de las cuestiones importantísimas, vamos a encontrar personas de centro-izquierda, personas de centro-derecha, pero no vamos a encontrar ni personas de ultraderecha o de ultraizquierda, y sobre todo, y antes que nada, aclarar que no vamos a encontrar personas que crean en la ciencia política como método de participación y de cambio de la realidad. Eso es lo que es óbice para el ingreso. Bien, después, las balotas negras, la bolilla negra para el no ingreso tiene que ver con eso, y de ninguna manera puede prevalecer una desaveniencia personal para poner bolilla negra o para cualquier sanción. En eso, sobre todo, el masón tiene que saber diferenciar y tiene que hacer el trabajo que debe hacer con su personalidad para poder encontrarse y convivir con personas que piensan diferente, que han tenido algún encontronazo y demás, y cómo resolver ese conflicto que se ha generado. Lo que sí, obviamente, si la persona que quiere ingresar sabemos que es un delincuente o un estafador, o etcétera, esas cuestiones éticas sí también se analizan, pero de ninguna manera por desavenencias personales que no tengan que ver con eso. Otra de las cuestiones, y esto también me parece importantísimo, es que en los juramentos, de ninguna manera, y yo creo que, excepto cuando las logias operativas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, iban a la guerra por el constitucionalismo, con el objetivo político de instaurar el constitucionalismo, y acá vamos a hacer una aclaración de las ciencias políticas, digamos, vamos a citar a Clausewitz, a Kent, y vamos a decir que la guerra es un fenómeno social y es la extensión de la política. Toda guerra tiene un objetivo político, y por eso, si hay profesores de Derecho Constitucional, más de una vez han explicado así: primero hubo una batalla, luego un consenso político y luego una constitución. Esto sucede así en el ámbito de las relaciones internacionales. Por eso, muchas veces los juramentos a los que se podía hacer efectiva una pena que no fuera solo simbólica tenían que ver con el estado de guerra, no con la masonería o con los ritos o demás, y mucho menos con la subordinación de una persona a la logia. Lo que sí existe son grados y autoridades, y solo en el ámbito simbólico, solo respecto a lo simbólico y a lo que es la formación masónica, hay autoridades internas. Pero de ninguna manera esas autoridades se pueden intentar influir o establecer modos de vida en lo que es la autonomía personal de nadie, o en sus proyectos políticos, o en sus proyectos empresariales, etc. Eso de ninguna manera. ¿Y por qué esto? Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, aunque ya me queda poco tiempo, la historia de la masonería que existía, el único ámbito de participación que existió para la lucha del liberalismo político, como explicaba Eduardo, que no implica el liberalismo económico. Y acá también hacer una aclaración. La masonería, las personas que integran la masonería y las logias operativas que han actuado en la masonería no solo tuvieron que ver con el libre mercado. Salvador Allende, por ejemplo, presidente socialdemócrata de Chile, es un maestro masón reconocido. Hubo masones que lucharon a favor de Fidel Castro, por ejemplo, la Legión del Caribe, donde apoyaron a Camilo Cienfuegos, etc. Así le fue con el propio Fidel, a quien le salvaron la vida también, ¿no? Pero bueno, entender estas cuestiones, que no hay en el aspecto económico una sola manifestación dentro de la orden. Existen personas que piensan diferente, sin caer en ninguno de los extremos, como dijimos anteriormente, pero conviven entre todos. ¿Y por qué entre todos? Porque ¿qué es lo que se hace en logia? La masonería, ¿qué es? La masonería es
Perdón, Manuel, perdón de que... participación. Manuel, ¿me escuchás? Del paso de la... A ver, ahora le voy a pedir ¿Escuchó? a Manuel. No, te iba a pedir porque no se escuchaba bien, se cortó. Si podés apagar tu cámara, así Ajá. mejoramos la conexión, porque está Bien, habiendo bien, problemas. bien. A ver Dale, ahí, dale. a Seguro ver me ahí. dijo. Sí, sí, ahí ya mejoró de entrada. Así que, Bien, perdón que... vamos. Bien. No, por favor, por eso. Bien, bien. Y como entonces era el único ámbito de participación, no es una sola masonería a nivel universal en este paso del absolutismo al constitucionalismo. Y la masonería obviamente no fue el único operador político de este paso. Hubo varias masonerías. Había una masonería en Norteamérica, por ejemplo. Había una masonería que quería seguir consolidando el absolutismo inglés y había una masonería que quería la independencia americana. Había una logia en la que participó Miranda, participaron algunos líderes latinoamericanos, que era la logia de las 7 hermanas, donde estaban todos los patriotas norteamericanos y estaban en contra de la masonería inglesa con el apoyo de masones franceses. En Sudamérica a veces pasaban cosas diferentes. Es decir, como era el único ámbito de participación universal, no había una única identidad y una única ideología. Había corrientes masónicas más cercanas al poder de Roma de la época que condenaba este paso al constitucionalismo, y había masonerías que estaban por este paso al constitucionalismo. Y esto es importante también para lo que fue el siglo XX y para lo que fue el siglo XX en la Argentina. Bien, en ese marco, entonces, como bien explicó Eduardo, sí, es verdad, en la masonería no se hace proselitismo partidario, porque hay que convivir con personas que militan en diferentes partidos políticos y que tienen diferentes inquietudes políticas, y personas que no tienen inquietudes políticas partidarias, sino que les gusta participar en la sociedad civil, que les gusta participar en las sociedades intermedias, en los clubes, etc. Bien, en ese marco, entonces, lo que se forman son personas que puedan convivir y que puedan participar y de alguna manera también dirigir grupos de personas. Por eso están los diferentes grados y por eso está el grado de aprendiz, el grado de compañero y el grado de maestro, donde se van trabajando diferentes simbolismos, y todos los simbolismos tienen que ver con herramientas de la construcción. No hay otro simbolismo en los 3 grados de la masonería que las herramientas de la construcción. Van a ver, y esto, más allá de que debería ser discreto para mantener el secreto que implica descubrirlo solo dentro del trabajo masónico, de lo que es iniciático, si uno lo busca por internet lo encuentra, son todas herramientas de la construcción que se le da otro sentido y otra aplicación en la vida cotidiana, política y social. En definitiva, las logias masónicas son talleres de ideas, donde las personas se juntan regularmente 1 o 2 veces por semana, una vez cada 15 días, y se escriben trabajos que se llaman planchas grabadas, sobre diferentes temas de actualidad, o de los símbolos que se están trabajando en cada uno de los grados, y se debate. Se hace uso de la palabra, entonces se trabaja la oratoria, se trabaja la escritura, luego casi siempre se van rotando las autoridades de las logias para que tengan este ejercicio de la conducción, de cómo convivir desde la conducción con un grupo de personas, cómo diferenciar esto de la jefatura y el liderazgo, esto de que tener una responsabilidad además implica que se la tienen únicamente por un periodo determinado y que después uno vuelve al llano, y está bien que así sea. Bien, en ese marco entonces, aclarado lo que es la masonería en la actualidad, tal como lo pude, ya son 27, aclarar lo que es la relación entre masonería e iglesia. Y ahí sí decirle a Eduardo que lo primero que se aclara a una persona que quiere ingresar a la masonería es que la cuestión de la excomunión en el derecho canónico sigue vigente. Eso no quita que en la masonería haya personas que siguen siendo católicas
y seguramente el desuetudo, ¿no? Como medio de derogación de normas que se derogan por no usarlas, por no aplicarlas durante el tiempo, esté aplicando a esa normativa vigente en el texto expreso del derecho canónico. Sin embargo, nosotros por las dudas, cuando hablamos con alguna persona que quiere ingresar, se le aclara. Y algo que no planteó Eduardo, que me parece muy importante en la actualidad, porque en la actualidad se está trabajando, en la actualidad, en el siglo XXI, la protagonista política es la mujer. Tenemos que entender eso. Quienes participamos en política y no entendemos eso, estamos bastante complicados, ¿no? El protagonismo es de la mujer en el siglo XXI, y en ese ámbito también me gustaría aclarar que en la masonería pueden participar, y han participado desde siempre, tanto hombres como mujeres. Y en ese marco me apunté, para no olvidarme, las que creo que han sido, en la República Argentina al menos, las referentes: Juana Manso, Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, Elvira Rawson, Sara Justo, Cecilia Grierson, Adelia Di Gallo, porque la masonería tiene toda organización, como toda persona jurídica, como todo colectivo, principios con los que se acuerdan las personas que la integran y por los que van a trabajar. Y tienen también principios no negociables, tienen una metodología. En ese marco, los principios de la masonería son la libertad, la igualdad y la fraternidad, y la metodología con la cual intentan plasmar esos principios en la sociedad son la ciencia, la justicia y el trabajo. Pero el orden público masónico está delimitado es decir, el orden público entendido, como lo decía Quiroga Lavie, como ese conjunto de principios que no son negociables. Podemos debatir de todo, pero esto no se discute. Si uno está participando en la masonería, esto no se discute, es la cuestión del libre pensamiento y la cuestión de la laicidad, ¿no? La laicidad del Estado y del derecho, que es muy importante, que es ahí donde por ahí entran los cortocircuitos con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tienen que ver tanto con lo filosófico o con lo religioso, sino con lo político, con cuestiones políticas precisas, sobre todo con la cuestión de la laicidad y el libre pensamiento. En ese marco, entender que estas mujeres de las que hablé, masonas, que empezaron a militar la cuestión del feminismo desde el siglo XIX y principio del siglo XX en la Argentina, fueron las que organizaron las primeras asociaciones internacionales de libre pensamiento y los primeros congresos. El más importante, el primero fue el de 1880 en Bruselas, y luego el de 1904 en Roma, donde se empezó a trabajar esto que parece que está de moda ahora en el siglo XXI, que es la separación Iglesia y Estado. Esto se empezó a trabajar por estas mujeres desde estos congresos de libre pensamiento, y eran todas hermanas. Y ahí aclarar algo: ¿qué es el laicismo y qué relación no tiene ni con el ateísmo ni con otras cosas? El laicismo, si nosotros entendemos a la historia de la masonería como la historia de la lucha por el constitucionalismo, el laicismo es ese paralelismo. Todos sabemos que en toda comunidad existen diferentes subsistemas normativos, ¿no? Está la moral, en ese marco están las religiones, está la estética, está la costumbre, y está el derecho. Bien, en este paso del absolutismo al constitucionalismo, lo que se buscó fue que el principal subsistema normativo que nos rija sea el derecho. ¿Por qué? Porque la norma jurídica se establece, se crea a través de los mecanismos y los órganos de la Constitución que se establecen en una Constitución nacional, en ese contrato social, a través de un parlamento donde mal o bien van a estar representadas la mayoría de las voces políticas, y donde no se le reconoce autoridad más que al pueblo, porque el poder constituyente y la soberanía es del pueblo, más allá que se delegue su ejercicio, nunca se delega su titularidad. Eso es importantísimo, y eso es uno de los principios políticos por los que luchó la masonería y por lo que lucha el laicismo. Es escindir de toda decisión pública a todo dogmatismo el libre pensamiento como género, y especie el laicismo, escindir de toda decisión pública a todo dogmatismo religioso. Eso no implica que no se pueda dialogar, porque el laicismo no es ateísmo.
Al laicismo no le importa lo que pasa en el fuero íntimo de cada persona. Lo que sí quiere es que no se imponga ningún dogmatismo y se atente contra la autonomía personal, contra el proyecto de vida de cada persona, que esa es, como sabemos, el núcleo del liberalismo político, que no implica individualismo. Esa es otra aclaración que hay que hacer, que ya no tiene que ver tanto con la masonería, sino que tiene que ver con la ciencia política. La defensa de la autonomía personal, de construir mi propio proyecto de vida en cuanto a mi privacidad, la diferencia entre privacidad e intimidad, me parece que también es importantísimo resaltar, no tiene que ver con el individualismo como propuesta de relación social. Todo lo contrario. Karl Christian Kraus, el krausismo de Hipólito Yrigoyen, que llega por Ginés de los Ríos a Uruguay y demás, uno de los reformadores de la masonería a nivel universal, que ayudó a que la orden vuelva a salir hacia la sociedad para consolidar el constitucionalismo, planteaba esto, la autonomía personal y cómo construyo mi propia identidad, nos decía Kraus. Y Hannah Arendt dice algo parecido, justamente, desde el enfoque otro o desde la cooperación. Y muchas personas jóvenes, cuando uno les explica esto, lo confunden con el conflictivismo y el contractualismo. Eso es otra cosa. Aún aquellas personas que adhieran al conflictivismo como construcción política, es decir, que hay lucha de intereses y contradicciones fundamentales en una sociedad, ¿cómo voy a construir una identidad colectiva para llevar adelante mi consenso político? Desde la cooperación o el desconocimiento del otro. Como dice Zygmunt Bauman, desde la mixofobia o desde la mixofilia, ¿no? Desde intentar conocer lo diferente y comprenderlo para ver si puedo convivir con lo diferente y construir algo, o directamente desde el conocimiento y el odio hacia lo diferente, ¿no? Esto de la alteridad, de alguna manera, hablando del nombre de esta fundación. Bueno, en ese mismo marco, y para ir cerrando porque son y 35, y no me quiero pasar y dejar las cuestiones al debate, relacionado con esto también, y ratificando el acuerdo, y sobre todo por la importancia de los discursos en la actualidad, y me parece que ahí no tiene que haber diferencias políticas entre las diferentes organizaciones que vivan en la sociedad, sean partidos políticos, sea iglesia, sea masonería, sean las que fueren, sociedades intermedias, ONG, fundaciones como esta, que acá, desde mi punto de vista, es lo más peligroso, y yo como docente de Derecho Constitucional, cuando analizamos las formas clásicas de gobierno, de las que nos hablaba Aristóteles, que nos hablaba de la democracia y la demagogia, sobre todo, del gobierno de todos, porque no vamos a analizar las otras, y hablaba de la demagogia como la deformación de la democracia. ¿Por qué? Porque la demagogia establecía que las decisiones públicas no se tenían que tomar para todas las personas que integraban la comunidad, sino solo para aquellas que adherían a que nosotros estuviésemos en el poder, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Esto de la titularidad del poder constituyente, de la titularidad de la soberanía popular, me es arrancado, porque yo, por no apoyar a este gobierno de turno, las decisiones políticas de este gobierno de turno me van a afectar para beneficiar únicamente a quienes adhieren a este gobierno de turno. Bien. ¿Cuántas personas de las que estamos compartiendo este espacio se dieron el tiempo de leer a Laclau? La razón populista. Cuando plantea que hay que construir hegemonía, cuando plantea que la construcción de esa hegemonía implica que las decisiones públicas se tienen que tomar para beneficiar únicamente a aquellos grupos de la sociedad que nos mantienen en el poder. No digo nada más, lo dejo planteado ahí. Bien, esos son los límites que me parece que tenemos que tener en estos intercambios como lo estamos trabajando ahora, y me parece que son los que tenemos que trabajar hacia la sociedad y sobre todo hacia las nuevas generaciones que están con la posibilidad, bienvenida sea, de participar políticamente y hacer ejercicio de la soberanía popular y del poder constituyente desde muy chiquitos, desde antes de tener la mayoría de edad, antes de ser responsables
civilmente son responsables políticamente, porque a los 16 años toman decisiones políticas concretas, porque tienen la posibilidad, si así lo desean, de sufragar, de participar en política. Bien, me parece que estas cuestiones sí las tenemos que trabajar desde el ámbito que sea, y ahí son una de las cuestiones en las que no podemos tener para mantener el liberalismo, que no es liberalismo económico. Desde el liberalismo político se pueden tener diferentes posturas económicas, pero me parece que es fundamental. Y en ese mismo marco, entonces, me quedó una aclaración más, la cuestión de la meritocracia, que no implica el gobierno de los mejores, pero sí implica, como bien lo estableció Eduardo, la aplicación del artículo 16 de la Constitución Nacional. Es decir, para ocupar funciones públicas no electas, que es otra cosa, porque si no entraríamos a que para ser candidato hay que tener ciertos títulos, ciertas cuestiones, que también está derogado esa cuestión por el artículo 16 de la Constitución Nacional, pero sí la idoneidad para el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Para ocupar cargos públicos. Y otra cosa, además, la cuestión en la educación. Se quiere llevar a la cuestión de atacar la meritocracia con que atenta contra la igualdad. El propio presidente de la Nación dijo, no, meritocracia no, porque todos tenemos que tener la misma igualdad, tiene que haber igualdad de oportunidades. Y no hay oposición entre una cosa y la otra. Si tenemos igualdad de oportunidades, si tenemos todas estas libertades de las que John Rawls nos habla en la justicia como equidad, bueno, obviamente quien se esfuerza más, va a tener otros frutos. Esto está hasta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el derecho laboral, cuando se habla de la igualdad en la remuneración. Es constitucional que quien se esfuerza más cobre más allá de algunas cuestiones, ¿no? Eso me parece también importante aclarar. Bien, y en el marco del laicismo, me parece que también es muy importante aclarar que, así como el laicismo no es ateísmo, el laicismo no está en contra de las religiones. El laicismo trata de frenar al clérigo, que conforme Norberto Bobbio es la actitud política de un culto o un conjunto de cultos que intentan imponer sus dogmas religiosos a toda la sociedad, aun aquellas que no lo compartan. Es decir, que exceden el mundo de la vida, de las armas, y pasan a la política, ¿no? Yo recomiendo el libro Mundo de la Vida, Política y Religión, de Jürgen Habermas, porque este filósofo de izquierda que siempre se ha plantado desde el ateísmo, en esta última hora realmente lleva esta confluencia en esto, dejémonos de enfrentar por las cosas que no debemos enfrentarnos, porque la religión es un fenómeno social, existe, y además existe el derecho humano, así como existe el derecho humano a no profesar, a que no se le imponga ninguna religión, existe el derecho humano a profesar esa religión y hacerlo públicamente. Y esto me parece que es fantástico de la filosofía. Yo lo sinteticé en una frase. Obviamente, Habermas, este libro lo que hace es reconciliar posturas que parecían y que de alguna manera luchaban por lo mismo de diferentes ámbitos y de diferentes instituciones. Bien, entonces, la contradicción del laicismo es contra el clericalismo, nada más. Es decir, contra esta actitud política de un culto o conjunto de cultos que intentan imponer estos dogmas a toda la sociedad, aún aquellas personas que no profesan ese culto, y que invaden de alguna manera el ámbito de lo público y que quieren volver, como fue previo a la consolidación del constitucionalismo, a poner por encima o en igualdad de condiciones a la norma religiosa con la norma jurídica. Y eso, en el Estado constitucional y democrático de derecho, no puede ser así, porque como otra bibliografía que recomiendo es Principia Iuris, de Luigi Ferraioli, editado en 2007 por Editorial Trota, el tomo 2 que habla de la democracia y donde directamente habla de la doble laicidad del derecho y del Estado, y plantea que todo Estado constitucional de derecho es un Estado laico, porque se organiza a través de una Constitución Nacional donde el pueblo se reconoce como único titular del poder constituyente, no reconoce poder político suprahumano ninguno, y se organiza en ese contrato social básico que es la Constitución Nacional. Y además, Luigi Ferraioli habla
de que así como la religión no se puede público, el Estado tampoco se debe meter en lo religioso e intentar que todas las personas sean ateas o intentar imponer un culto en particular o intentar censurar a los cultos, porque ese también es un derecho humano y eso también me parece importantísimo. Eso también me parece importante. Son 19:43. Quiero haber aclarado algunas cuestiones sobre las que disertó Eduardo, y si te parece, estoy abierto a las preguntas. Podría hablar de algunas cositas más, pero no quiero extenderme demasiado. Vos me marcás, Gregorio. Excelente, Manuel, interesantísima tu exposición, muy clara, me gustó muchísimo. Si te parece, tenemos varias preguntas y a mí me gustaría hacer algún comentario, así que hacemos ping-pong, así de pregunta-respuesta rápida, Manuel, si te parece. Absolutamente. Bueno, Javier Picato pregunta, quisiera consultar en primer lugar si la masonería cree que los derechos elementales del ser humano son la vida, la libertad y la propiedad privada. Y de ser así, ¿cómo se puede ser liberal en lo político pero no en lo económico? Que son dos liberalismos distintos. El liberalismo, pero esto no es una cuestión de la masonería, esto es una cuestión de filosofía política por un lado y de economía política por el otro. El liberalismo político lo que garantiza y establece es la autonomía personal, que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida, que el poder constituyente radica en cada una de las personas que integran la comunidad política, es decir, que nadie puede arrogarse la representación de otro, y por eso está el delito de sedición, entre otras cosas, ¿verdad? Nos garantiza esto. Nadie puede arrogarse, es más, el poder constituyente genera una entidad nueva que es el Estado. Pero este poder constituyente, que es la suma de un montón, el Estado que es la suma de un montón de voluntades, no implica que existe un pueblo como entidad jurídica. El pueblo es la suma de los poderes constituyentes que encabeza cada una de las personas. Una gran diferencia. Y ahí quizás, desde el corporativismo de Estado o de cualquier totalitarismo que quiera poner los intereses de la comunidad por encima de los intereses de la persona, de la autonomía personal, se puede hablar de individualismo. Yo no lo veo así. Pero eso es el liberalismo político. Es decir, que exista libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de participación política, que exista república en cuanto, por lo menos, a tres cuestiones básicas, que exista división de poderes, que exista alternatividad en la función, en la ocupación de cargos públicos, y que exista publicidad en los actos de mínimamente eso. Eso es el liberalismo de Alfonsín. Alfonsín era un liberal en lo político y era un estructuralista en lo económico, por eso se pone la discusión con Haddad, pero Haddad también tiene que haber un redistributivo del Estado, o acaso el mercado construye escuelas y hospitales, etc. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, donde hay un liberal en lo político, pero no hay un liberal en lo económico. Los liberales en lo económico, caso de Menem o de Ronald Reagan, que quizás eran más duros en lo político y después que el mercado regule todo. Eso es liberalismo en lo económico. Neoliberalismo que le han dicho, pero a mí me gusta seguir diciendo, como decía Alfonsín, y como surgió desde Harvard casi a finales de la década del 80, es el neoconservadurismo. Después dijeron neoliberalismo porque quedaba mejor, pero son los neoconservadores. Es así, son no liberales en lo político, son conservadores en lo político y liberales en lo Sí. De todos modos, Manuel, como vos bien dijiste, no hay una sola línea de la masonería. O sea, para responder a la pregunta de Javier, vos ya lo has dicho, el propio Salvador Allende, que era, digamos, socialista, hubo grupos de masones que apoyaron a Fidel Castro, que estableció una dictadura comunista. Entonces, digamos, no es una cosa tan homogénea, bueno, con una línea tan clara como vos bien has dicho. No, para nada. Pero se arrepintieron después de la cuestión de la dictadura.
Eso hay que dejarlo bien y claro también. Y así le fue. Bueno, te sigo con las preguntas porque tenemos muchísimas y creo que están buenas. Bueno, sí, sí. tanto María Esther Barolín como Patricia Maqueda como Mariana Guzzi preguntaron el tema de las mujeres, pero bueno, ya lo has contestado. Marcela Villa pregunta, cuando un integrante de una logia es imputado o está denunciado públicamente, ¿qué medidas toma la logia? Denunciado públicamente, hay que ver si públicamente en las redes sociales, en los medios, y por qué. El tema es si está procesado penalmente, mínimamente se le suspenden los derechos masónicos, como mínimo, y si se llega, más allá de que esté denunciado no públicamente, si se conoce alguna actitud que no corresponde tanto con las leyes como con lo que es la debida convivencia, como el ejercicio de la profesión o lo que fuera, y lamentablemente no se puede tolerar eso, porque si no, esta cuestión de la ciencia, la justicia y el trabajo queda complicada, ¿verdad? Mínimamente hay que mantener la coherencia, es así, sí. Perfecto. Manuel, voy a tomar una pregunta de Adriana Inés Flores sobre la Revolución Francesa para hacer un comentario del tiempo que me tocó estar de intercambio en la universidad en Francia. Que, primero, bueno, tuve la suerte de poder ir a una sesión a la asamblea y antes pasé por el edificio de Aristides Briand, que era el autor de la ley de separación de la Iglesia y el Estado de 1905, que de alguna manera estableció el principio de neutralidad religiosa del Estado, de la neutralidad religiosa del Estado. Y me parecía muy interesante lo que vos decías, y de alguna manera como católico, pero a su vez como liberal, al igual que se definió Eduardo, siempre me llamó la atención ese límite por ahí difuso entre la libertad religiosa que postula el liberalismo y la laicidad impuesta desde el Estado. Algunos dicen que en Francia, además de la libertad, igualdad y fraternidad, la laicidad debería considerarse como el cuarto postulado de la revolución, pero de alguna manera en el año 2005, por ejemplo, en Francia se aprobó por unanimidad una ley que prohíbe la aportación de signos religiosos. Entonces, por ejemplo, que bueno, se le acusó de ser una ley anti-musulmana, en contra de la religión musulmana, sobre todo prohibiendo el uso del velo a las mujeres en las escuelas públicas, pero también, por ejemplo, comprendía las cruces, es decir, si portás una cruz no la podés exhibir. Y entonces yo me preguntaba hasta qué punto la laicidad o el laicismo se convierte en un ateísmo de alguna manera totalizante por parte del Estado. Y bueno, este debate se dio en Bélgica con un caso que llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos, que la Corte Europea falló a favor de la prohibición del velo integral, incluso para usar en el espacio público, es decir, no para ser un agente del Estado. Y ahí me parece que puede haber evidentemente un conflicto entre este principio de la laicidad y el derecho de cada persona a manifestar o a hacer pública su religión, incluso por parte de un político, cosa que en Francia se ve claramente que no. En Francia ni del partido más extremista se puede usar la palabra Dios, un presidente no puede ir a misa, pero en Estados Unidos no, prácticamente ningún político no invoca a Dios en sus discursos públicos, en los actos públicos. Acá en nuestra Constitución lo tenemos a Dios también en la Constitución. Entonces, digamos, es como que evidentemente que hay un debate muy profundo detrás de esto, que genera conflictos, y yo no termino de ver tan claro dónde empieza la laicidad, dónde termina la libertad religiosa. No sé si compartís un poco mi visión. Eso, Gregorio, da para otra conferencia que sería específicamente sobre el laicismo y laicismo. laicidad, porque existen diferentes modelos
y los más clásicos son justamente el francés y el americano, así como existen controles de constitucionalidad europeo y americano, existen modelos de laicidad de Estado, francés y americano, donde hay una laicidad que se le llama posible, y lo que vos planteás es una cuestión más agresiva por parte del Estado, como en Francia, y una negativa donde es el dejar hacer como en Estados Unidos. Entonces, pero esto da para un análisis muy importante, y yo creo que es, mirá, se da un seminario cuatrimestral al respecto, pero Sí, la verdad si que querés da para y que... esto es como presidente de ILEC Argentina, me parece que, primero, la laicidad, porque hay que diferenciar entre laicismo y laicidad. El laicismo, así como el clericalismo, son actitudes políticas, como lo es el progresismo, como lo es la reacción, son, bueno, el laicismo, ¿qué es lo que busca? Mantener la laicidad. ¿Por qué? Para mantener al subsistema normativo derecho por encima del resto de los subsistemas normativos. Bien. En ese marco, entonces, decir que es dogmático el laicismo, justamente el laicismo es lo que permite que vos como católico te expreses y que no haya una norma jurídica que te obligue, que me obliga, no sé, a mí no, porque yo también, pero que obligue a un amigo musulmán a que sea católico, o que te obliga a vos a ser musulmán y no católico, como ocurre en muchos estados, porque siempre se habla de la cuestión de la laicidad y del clericalismo, y se habla de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero no se habla de otras iglesias cristianas que han puesto un presidente en un país limítrofe, que tienen representantes en el Parlamento, no se habla de lo que pasa en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Digo, la laicidad del Estado, el derecho sea el principal subsistema normativo, garantiza que vos te puedas expresar, que yo me pueda expresar y que el otro expresar. Ahora, si el Estado, si desde el Estado no se te permite a vos expresarte porque tenés, no importa cuál, ya no estábamos hablando de laicidad, empezamos a hablar de totalitarismo. Y esto es lo que pasó en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿verdad? Donde se prohíbe el ejercicio del culto. Eso ya es otra cosa. Y por eso, como dice Ferraioli, ni la religión debe intrometerse en lo público, sí participar del debate, pero no imponer, porque no es una autoridad normativa reconocida en la Constitución, y el Estado se debe meter en lo religioso. Eso es la laicidad. Eso, y eso es lo que hay que entender. Por eso explicar que el laicismo y el ateísmo son dos cosas distintas. Uno se pone a hacer disquisiciones acerca de lo que a vos, en tu propia autonomía, elegiste creer. Me parece que es tremendo, desde mi punto de vista, que se me ataque mi manera de pensar y de creer, me parece tremendo. Yo puedo entender a aquella persona que dice, mira, yo creo en nada, listo, pero no me ataca porque yo manifieste una determinada creencia, sí, una determinada fe, una determinada idea. Entonces ahí ya hablamos de libre pensamiento, además. Entender que el libre pensamiento no implica necesariamente la no convivencia, y ahí está esta cuestión de la mixofilia, y está esta cuestión, digamos, de cómo construyo mi propia identidad, tanto como laico religioso, desde el enfrentamiento con el otro, ¿no? O de la operación, o con alteridad, desde la mixofilia en lugar de la mixofobia. Eso me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando las democracias, por diferentes cuestiones, fracasan en lo económico y social, aparecen otras alternativas que no son las democracias. Por eso hoy hablé de la CLO. Por eso parece que más allá de que una persona tenga las ideas políticas, profese el culto que profese o no profese ninguno, si está de acuerdo en la convivencia pacífica a través del constitucionalismo y de la democracia, hay cuestiones que hay que, no digo dejar de lado, pero como explica John Rawls, hay razones privadas y razones públicas, muchachas y muchachos, porque si empezamos a chocar quienes creemos en la democracia por razones privadas, aparece por el costado el monstruo del corporativismo de Estado, el monstruo del populismo, el monstruo de la demagogia, el autoritarismo y, mucho peor, el totalitarismo, que sería tremendo volver al siglo XX en ese marco. Gracias, Manuel. Tenemos muchísimas preguntas más, pero si te parece, Eduardo,
para hacer algún cierre o algún comentario final. Bueno, primero agradecerle a Manuel Ochandio su brillantísima explicación. Realmente nos ha aclarado muchas dudas que teníamos, por lo menos yo. Me gustaría a mí que quedáramos conectados con ustedes. Y segundo, decir entonces que la masonería, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, que es una secta oscurantista, la masonería ha sido uno de los instrumentos más importantes que ha tenido el liberalismo para poder derrotar al absolutismo monárquico y cambiar la vida en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Manuel. Muchas Bueno, gracias, Eduardo. por mi parte, hemos escuchado dos disertaciones de lujo. La verdad que siempre me quedo con ganas de más, porque son tantos temas que muchas veces en la vorágine de la rutina y de la vida argentina no nos planteamos, y en general los institutos de los partidos políticos terminamos muchas veces dándole más tiempo a la coyuntura o a la actualidad, que por cierto es muy, muy preocupante en general. Hay pocos momentos en los cuales no consideremos que sea grave o preocupante, entonces no nos terminamos abocando a profundizar temas de fondo como este. Y bueno, creo que es un lujo, sin duda que es un lujo que nos estamos dando todos acá, de poder profundizar estos temas. Y bueno, por eso estoy muy agradecido a todos por su participación, y que por otro lado nos viene muy bien haber hablado de este tema, porque ya lo vamos a ver la clase que viene, que es la clase de feminismo, el grado de intolerancia, de fanatismo, de dogmatismo y de sectarismo que atraviesa a nuestra sociedad en algunos temas, no en todos, pero en el tema del feminismo, sin duda que eso está muy, muy complicado, y en el tema obviamente de las ideas políticas. Así que creo que muchos de los principios que tanto Eduardo como Manuel han expuesto también nos van a servir a todos para tratar de ir rompiendo justamente estos dogmatismos que nos separan y nos impiden cooperar. En definitiva, lo que veíamos a través de las clases era que es la cooperación la fuente del desarrollo tanto individual como social, y que si estamos encerrados en trincheras, en cuarteles, en grupos, combatiendo, no escuchando y odiándonos, difícilmente podamos cooperar y así atacar los principales problemas que tenemos, empezando por la pobreza, que todo indica que va a llegar al 50% de la población argentina. Así que, bueno, Manuel, inmensamente agradecido a vos y a todas las personas que nos contactaron con vos. Y bueno, te dejo para tu mensaje final. Y a todos, una última aclaración práctica. Les hemos pedido que para comunicarnos usemos el teléfono del instituto, se los hemos mandado por mail, así les pasamos por ahí el link y los recordatorios, porque mucha gente dice que el mail no lo revisa, así que bueno. Pero bueno, nos vemos el jueves que viene, y bueno, Manuel, todo tuyo para un cierre. No, simplemente el agradecimiento, y espero poder realmente participar con otro rol de estas actividades. No sé si están abiertas para quienes no pertenecemos a un partido político en especial, la verdad, y la consulta es real. La consulta es real. No sé si la fundación... Bien, bien, fantástico. Muchas gracias, Eduardo, también por todo. Simplemente agradecer y dejar este mensaje. Hay que conocerse quienes trabajan en un ámbito, quienes trabajan en el otro, y aunque haya una historia de desencuentros, dialogando, viendo cuáles son los denominadores comunes, creo que se puede salvar la democracia, y yo lo planteo ya en estos términos. Nada más. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. Por supuesto que vamos a quedar en contacto para seguir organizando actividades en un futuro. Y bueno, y con todos, nos vemos el jueves próximo a las 18:30
Un abrazo inmenso y que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 99.